Ah, Vamos a estar leyendo el día de hoy de Malaquías 3:7 y he dividido un poquito la sección. Es parte de una sección un poquito más grande, entonces sí lo vamos a repasar un poco, pero es muy importante entender que sí estamos dividiendo porque va a haber un enfoque claro para ustedes y para mí. Creo bastante importante. La palabra de Dios dice de la siguiente manera. Malaquías capítulo 3, versículo 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis estatutos y no los habéis guardado. Volved a mí y yo volveré a vosotros, dice el Señor de los ejércitos. Pero decís, ¿cómo hemos de volver? Oremos. Santísimo Padre, venimos delante de ti, Señor, para acudir a tu palabra. Padre, sabemos que en ella encontramos confort, en ella encontramos de tus promesas, Señor. En ella, Padre, también somos confrontados con verdades, Padre, de nuestro ser, tal vez de nuestro estándar delante de ti, Señor. Pedimos que por medio de tu Santo Espíritu obres, Señor, que estés en cada uno de nosotros. Queremos aprender más, queremos apegarnos más, queremos llevar a cabo tu voluntad, Señor, en nuestras vidas, voluntariamente, Padre, hacer lo que requieres de nosotros. Pido, Padre, que abras nuestras mentes y nuestros corazones. Padre, el día de hoy te pido, Señor, que seas conmigo, que me ayudes, Padre, a hablar de manera clara, de una manera eficaz, Padre, de una manera que sea fiel, Padre, a tu palabra, fiel al texto. Pido, Señor, que cualquier cosa que se diga el día de hoy, Señor, sea una fiel representación de lo que has escrito a los santos de antepasado, Padre. Y al igual, Señor, te pido por mi salud, que me ayudes, Padre, a llevar a cabo este mensaje, Señor, para tu honra y tu gloria. Y es nuestro anhelo, Padre, de que cualquier cosa que hagamos sea para tu honra y tu gloria, nada más, Señor. Lo pedimos todo en el glorioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares. El día de hoy, rápidamente nos ponemos en contexto. Por medio del profeta Malaquías, Dios ha tenido varias quejas en contra de su pueblo. Unas cosas que hemos visto recientemente es de que Él ha prometido regresar a purificar a su pueblo. Él ha prometido regresar a, a limpiar, ¿no? A purificar. Bueno, es la palabra correcta. Y les aclara cómo va a actuar Él en misericordia. Va a actuar por medio de un mensajero del pacto. Va a enviar a alguien que va a preparar el camino para el Señor. Y después nosotros nos hemos dado cuenta que ya viendo atrás, como es lo típico, tenemos ya más información. Sabemos que ese mensajero ha venido. Es nuestro Señor Jesucristo, quien vino a purificar, quien vino a salvar, pero a la vez inevitablemente también vino a implementar juicio, de que todo aquel que no cree en Cristo ahora se permanece incluso bajo el juicio de Dios. Entonces vemos un llamado al arrepentimiento, a fe en Cristo. Y hoy vamos a ver algo más en contra del pueblo. Hace de nuevo el profeta Malaquías una transición. Notemos el versículo 7. Dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis estatutos y no los habéis guardado. Ahora ya no debe ser sorpresa para nosotros, pero Dios acusa a este pueblo de apartarse de su ley, de no guardar sus estatutos. Pero ahora lo que ha hecho es de que lo ha hecho como histórico. Dice, desde los días de vuestros padres, o sea, desde el inicio. Ahora leamos la Biblia un poco para apreciar lo que Dios dice por medio del profeta Malaquías. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 9, 24. Dice, vosotros habéis sido rebeldes al Señor desde el día en que os conocí. Corrimos unas páginas más, unos libros más, a Jueces capítulo 2, versículo 10 al 13. También toda aquella generación fue reunida a sus padres y se levantó otra generación después de ellos,
que no conocía al Señor ni la obra que Él había hecho por Israel. Entonces los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales y abandonaron al Señor, el Dios de sus padres. Los había sacado de la tierra de Egipto y siguieron a otros dioses de entre los dioses de los pueblos que estaban a su derredor. Se postraron ante ellos y provocaron a ira al Señor y dejaron al Señor y sirvieron a Baal y a Astarot. A continuo, el pueblo se aleja de Dios, uno de los temas centrales, no solo de este libro, pero de la Biblia entera, del Antiguo Testamento en específico. Cuando la Biblia señala la maldad del pueblo, comenzamos a ver algo que resalta. Entonces acordémonos que va a ser un llamado a continuo a señalar que el pueblo se aleja, que el pueblo es rebelde, que el pueblo es adúltero, que el pueblo se va detrás de otros dioses. Entonces, y empezamos a ver un tema con estas acusaciones. Les voy a empezar a leerlo, vamos a empezar a captar un poco. Salmo 106, 43 al 45. Dice, muchas veces los libró. Ellos, sin embargo, fueron rebeldes a su consejo y se hundieron en su iniquidad. Sin embargo, Él vio su angustia al escuchar su clamor y por amor a ellos se acordó de su pacto. Y se arrepintió conforme a la grandeza de su misericordia. Entonces, hablando de Dios, cómo se nos señala que el pueblo se aleja, es rebelde, pero Dios se acuerda de su pacto. Y luego nos menciona esa palabra de que se arrepintió, ¿verdad? Y tenemos que entender que en sí la palabra nos está comunicando que Él tuvo compasión. No es de que Él se arrepintió en el mismo sentido que lo entendemos. Sabemos que Dios no se arrepiente. No es de que Él dijo que pasaría una cosa y es sorprendida por otra, o las cosas cambian y lo agarran, como decimos nosotros tal vez, que lo agarran en curva y que no sabía. No, está hablando de que Él simplemente tuvo compasión. A pesar de su maldad, tiene compasión de ellos, se acuerda de su mismo pacto, obra según su misericordia. No les paga con lo que merecen, que sería juicio, destrucción total. Sin embargo, obra según su misericordia. Sigamos leyendo la Biblia. Una sección un poquito más larga, Salmos 78 del 1 al 29. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca, en parábolas abriré mi boca. Hablaré enigmas de la antigüedad que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. No lo ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo. Porque Él estaba en un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñara a sus hijos para que la generación venidera lo supiera, aún los hijos que habían de nacer, y estos se levantaron y lo contarán. Estos se levantarán, disculpen, y lo contarán a sus hijos, para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidara de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos y no fueran como sus padres, una generación porfiada y rebelde, generación que no preparó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel a Dios. Los hijos de Efraín eran arqueros, bien equipados, pero volvieron las espaldas el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios y rehusaron andar en su ley y olvidaron sus obras y los milagros que les había mostrado. Él hizo maravillas en presencia de sus padres, en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar y los hizo pasar y contuvo las aguas como en un montón. Después los guió de día con la nube y toda la noche con un resplandor de fuego. Partió las rocas en el desierto y les dio agua tan abundante como las profundidades del océano. Hizo salir corrientes de la peña e hizo descender aguas como ríos. Pero aún siguieron pecando contra Él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, y en sus corazones tentaron a Dios, pidiendo comida a su gusto. Hablaron contra Dios y dijeron, ¿podrá Dios preparar mesa en el desierto? He aquí, hirió la roca y brotaron aguas y torrentes se desbordaban. ¿Podrá también dar pan? ¿Proveerá carne para su pueblo? Por tanto, al oírlo, el Señor se indignó. Un fuego se encendió contra Jacob y aumentó también la ira contra Israel, porque no creyeron en Dios ni confiaron en su salvación. Sin embargo, dio órdenes a las nubes arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para comer y les dio comida del cielo.
pan de ángeles comió el hombre. Dios les mandó comida hasta saciarlos, hizo soplar en el cielo el viento solano y con su poder dirigió el viento del sur e hizo llover sobre ellos carne como polvo, aladadas aves como la arena de los mares, y las hizo caer en medio del campamento alrededor de sus viviendas. Comieron y quedaron bien saciados, y les concedió su deseo. A pesar de, en su misericordia, los sacia, cumple sus deseos y pedidos a Él. Ahora, noten lo que ha hecho el salmista. No sé si están captando conmigo, pero el salmista resaltando toda la misericordia de Dios, todo lo que ha hecho por este pueblo, y a continuo resalta, pero el pueblo ¿qué? Se rebeló. El pueblo estaba en contra de Él. Y empiezan a tentar a Dios, empiezan a pedirle, bueno, tal vez será posible que Dios haga una mesa aquí en el desierto, será posible que Dios nos dé de beber, que nos dé ahora, y les da de beber, y les da de comer, será posible que nos dé de comer, les da de comer, pero no es suficiente. ¿Será posible que nos dé carne? Y el Señor dice que, la palabra dice que el Señor se indigna. Pero ¿qué ocurre? Que les concede su deseo. Les da carne. ¿Y quién cree que ocurre? Que se quedan felices, continúa. Generación tras generación tras generación. Dios demuestra su misericordia vez tras vez a su pueblo rebelde, a su pueblo obstinado, a continuo, y esto es lo que tiene Malaquías en contra de ellos. Pero hermanos, el día de hoy lo veremos una vez más. Noten el resto del versículo 7 de Malaquías 3 conmigo. El llamado de Dios. Volved a mí, y yo volveré a vosotros, dice el Señor de los ejércitos. Dios dice, volved a mí. A pesar de todo lo que les ha acusado en los primeros 3 capítulos, 2 capítulos y la primera sección de esto, y habrá más acusaciones, pero dice, volved a mí. Noten esto hermoso de Dios, verdaderamente espectacular. Vayan conmigo a Deuteronomio 4. Versículo 25 y 30. Se forma esta nación y comienzan los problemas. Deuteronomio 4. Cuando hayas engendrado hijos y nietos, y hayas permanecido largo tiempo en la tierra, y os corrompáis, y hagas un ídolo en forma de cualquier cosa, y hagáis lo que es malo ante los ojos del Señor vuestro Dios, para provocarle a ira, pongo hoy por testigo contra vosotros al cielo y a la tierra, que pronto seréis totalmente exterminados de la tierra donde vais a pasar el Jordán para poseerla. No viviráis por mucho tiempo en ella, sino que seráis totalmente destruidos, y el Señor os dispersará entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones a donde el Señor os llevará. Ahí serviréis a dioses hechos por manos de hombre, de madera y de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Pero desde ahí buscarás al Señor tu Dios, y lo hallarás si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. En los posteros días, cuando estés angustiado y todas estas cosas te sobrevengan, volverás al Señor tu Dios y escucharás su voz. Hermanos, entiendan lo que está ocurriendo, de que este pueblo ha sido rescatado por Dios y ha sido elegido. Y Dios les dice, irán a otras tierras y se alejarán de mí. A pesar de todo lo que Él ha hecho por ellos, servirán a otros dioses, entrarán en cautiverio. O sea, empieza a hablar de todo a todo. Y dice, y van a servir a otros dioses. Dice, pero ahí van a recapacitar. Y les pide, ahí me van a buscar. Y al buscarme me van a encontrar. Pues a pesar de todo, a pesar de que Él les ha dicho, no hagan esto, no tengan otros dioses, no sirvan a otros dioses, no adoren a otros dioses. Y dice, pero cuando lo hagan, vuelvan a mí. Deuteronomio 3, 1 al 10. 30, disculpen, Deuteronomio 30, del 1 al 10. Y sucederá que cuando todas estas cosas hayan venido sobre ti, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y tú las recuerdes en todas las naciones donde el Señor tu Dios te haya desterrado, y vuelvas al Señor tu Dios, tú y tus hijos,
y le obedezcas con todo tu corazón y con toda tu alma, conforme a todo lo que yo te he ordenado hoy, entonces el Señor tu Dios te hará volver de tu cautividad y tendrá compasión de ti y te recogerá de nuevo de entre todos los pueblos a donde el Señor tu Dios te haya dispersado. Si tú desterrados están en los confines de la tierra, de ahí el Señor tu Dios te recogerá y de ahí te hará volver. Y el Señor tu Dios te llevará a la tierra que tus padres poseyeron. Tú la poseerás. Y Él te prosperará y te multiplicará más que a tus padres. Además, el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. El Señor tu Dios pondrá todas estas maldiciones sobre los enemigos y sobre los aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás a escuchar la voz del Señor y guardarás todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Entonces el Señor tu Dios te hará prosperar abundantemente en toda la obra de tu mano, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu ganado y en el producto de tu tierra, pues el Señor de nuevo se deleitará en ti para bien, tal como se deleitó en tus padres, si obedeces a la voz del Señor tu Dios, guardando sus mandamientos y sus estatutos que están escritos en este libro de la ley, si te vuelves al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Una vez más, hermanos, notemos lo que está pasando, de que acaba de formar a este pueblo, acaba de bendecirles al rescatarles, y de una vez empezamos a ver las promesas del nuevo pacto, de que Él mismo tendrá que obrar para obediencia en ellos. Dios llamándolos a continuo al arrepentimiento, llamando a que todos regresen a Él. Ahora esta escena es poderosa, hermanos, por lo mismo, porque Dios reconociendo, esto es lo que van a hacer. Aquí están mis leyes, aquí están mis estatutos, mis preceptos, aquí está lo que deben hacer y aquí está lo que no deben hacer. Y si ustedes se acuerdan, cuando se les presenta esta ley, ellos dicen, sí, así será, así lo haremos. O vamos a obedecer al Dios creador de los cielos y de la tierra. ¿Y qué ocurre? Moisés sube una vez más y en un instante, haz para nosotros un Dios a quien darle las gracias. Y forman de oro, ¿verdad? Es la escultura y la adoran. De nuevo, inmediatamente este pueblo a continuo se revela de Dios en suprema paciencia. Dios a continuo llama a este mismo pueblo a que se vuelva a Él. Ahora, hermanos, esto es para aclarar su amor y su paciencia. No pensemos por un segundo que esto es necesidad o debilidad de Dios de llevar a cabo lo correcto. No es de que Dios dice, no, pues es que no puedo actuar de esta manera, miren, pobrecito. No, o sea, nos señala su amor, su paciencia, su misericordia, su gracia. Absolutamente Dios es justo y se cobrará y se vengará. Pero otro tributo que es de mucho beneficio para nosotros es que Dios es misericordioso, que Dios es paciente, como vimos la semana pasada, que no ha llovido el juicio de Dios, que no ha caído la ira de Dios, porque es paciente para con los que se han de salvar, para los que han de escuchar este llamado de volver a Dios. El enfoque aquí sea su misericordia y su paciencia, en específico esta misericordia y paciencia de Dios hacia su propio pueblo. A pesar de esto, la respuesta que vemos del pueblo es una denegación. Una vez más, Malaquías 3:7 al final. Pero decís, ¿cómo hemos de volver? Ahora, como ya vimos, esta respuesta es de cuestionar y negar lo que Dios dice. Ahora, a simple vista pensaríamos, bueno, está preguntando una pregunta válida. Dios dice, ¿cómo? Disculpen, Dios dice, volved a mí. Y tal vez pensamos, bueno, pues ¿cómo? Tal vez el pueblo está preguntando, ¿cómo hemos de volver? ¿Qué necesitamos hacer? ¿Cómo puede uno volver a Dios? Pero eso no es la pregunta, ese es el problema, que no es lo que aquí se está comunicando de su parte. La pregunta que ellos hacen, en verdad, es,
¿Cómo puede uno volver a Dios cuando uno no se ha ido? ¿A qué volver llamas, Dios? Y aquí estamos. Eso es lo que esa pregunta comunica, negando la acusación de Dios. Es literalmente una pregunta de ignorancia completa de su posición delante de Dios. No creen que ellos son el problema. Ellos piensan que todo está bien. Sus preguntas son un patrón en todo el libro. Dios acusa y ellos niegan la acusación. Dios aclarará una vez más su error. Esto lo vamos a ver más adelante si Dios permite, pero entendamos, está ocurriendo lo mismo. Dios dice desde el principio, se apartan de mí. O sea, literalmente dándoles la evidencia, y todo el Antiguo Testamento lo comprueba. Lo estamos leyendo en varias secciones. Lo leímos de la ley, lo leímos de los salmos y lo leímos de los profetas. Que el pueblo a continuo se aleja de Dios. Y ellos dicen, ¿cómo? ¿Cómo? Dios tendrá más acusaciones, pero vamos a enfocarnos en simplemente ese concepto. Hoy vemos a un pueblo alejado de Dios. Lo hemos descrito como apatía espiritual, que ya en verdad no hay interés en las cosas de Dios. No hay importancia, hay un orgullo, hay una expectativa de que Dios debe obrar simplemente porque es su pueblo, porque ellos están bien. Un asumir que todo está bien delante de Dios. Que todo está tan bien que Dios aparenta estar ausente. Sin embargo, hemos visto lo opuesto. Dios está siempre al tanto. Como ya vimos vez tras vez, le llama la atención a su pueblo para que recapaciten y corrijan su caminar. Ahora, hermanos, una de las cosas muy importantes que tal vez empecemos ya a conectar, que tal vez empecemos ya a notar, es de que en verdad es el mismo problema que ocurre el día de hoy. Esto mismo es lo que caracteriza a toda la humanidad. Entonces, hermanos, antes de que nosotros, que tal vez tengamos una tendencia a nacer, no, este pueblo tan ignorante, falto de sabiduría. Si yo estuviera ahí, si yo estuviera viendo la columna de fuego, si yo estuviera viendo el maná llover del cielo, lo gozaría, esa comida de ángeles. Pero el problema es, hermanos, que nosotros actuaríamos igual. Gracias a Dios que ahora tenemos un entendimiento un poquito más claro en el cual podemos tener la audacia de decir un comentario como tal, pero esto es por ayuda del Espíritu Santo. El ser humano, el corazón del ser humano, siempre ha estado predispuesto a alejarse del Dios vivo, del Dios que les creó. Y la opinión de Dios acerca de todo esto está clara. Vayan conmigo al Salmos 14, del 1 al 3. El necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido. Han cometido hechos abominables. No hay quien haga el bien. El Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguno que entienda, alguno que busque a Dios. Todos se han desviado, a una se han corrompido. No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Versículos que tal vez conocemos bastante, ¿correcto? Pablo mismo lo cita, se los leo, Romanos 3, Pablo lo cita en Romanos 3. Fíjense cómo dice, como está escrito, ahí citando, ¿no? Atrás, al Antiguo Testamento, no hay justo ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, a uno se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Toda la humanidad, aquí ya no nomás estamos hablando del pueblo de Dios, aquí no estamos hablando de los judíos, aquí estamos hablando de toda la humanidad. No hay ni siquiera uno. Pero fiel a sí mismo, hermanos, igual como ha actuado con su pueblo escogido, Dios actúa igual
el día de hoy. Romanos 5:8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es simple, hermanos. Solo cambiemos al pueblo de Israel con nuestras propias vidas. Todo lo que hacíamos en contra de Dios, la manera que vivíamos en contra de Él, la manera en la cual le ofendíamos, en el cual tal vez el día de hoy tenemos como conocimiento acerca de Él, pero antes no nos importaba. Gratificando nuestros propios deseos, nuestras propias pasiones, sin importar a quién lastimábamos, a cuántos lastimábamos, y sin importar de que existe un Dios que nos ha creado, al cual debemos obediencia. Creo ya no es noticia para los que estamos aquí, pero pecadores de pecadores, en contra del Dios vivo. Yo nací con una expectativa de una larga vida, una expectativa de una vida feliz, una expectativa de una vida llena de bendición. Toda persona camina este mundo con una expectativa de que las cosas le deben de ir bien. Y así éramos también. Sin embargo, con nuestras vidas ofendíamos a Dios a continuo y aún así nos bendecía. Aún así llena el oxígeno en nuestros pulmones. Aún así llueve sobre lo que cultivamos. Aún así nos bendice con hijos. Aún así con nietos, con toda cosa buena que ustedes se pueden imaginar. La noticia más grandiosa que podemos recibir: que Cristo es enviado por nosotros para vivir perfectamente en lugar en el que estamos, un lugar de santidad, de justicia, siendo preservados para vida eterna. Cristo viene y vive para cumplir eso por nosotros. Esa obediencia, esa perfección, esa vida perfecta que Dios requería de nosotros, Cristo la vive en nuestro lugar, porque teníamos la tendencia simplemente de hacer lo opuesto en toda oportunidad. Pero pastor, yo sí hacía buenas obras, y muy probable con el anhelo de recibir reconocimiento de otras personas. De que tal vez diga, no, pues no es tan malo tal persona. Pero gloria a Dios que en Cristo viene y vive una vida perfecta en nuestro lugar. Cristo murió en nuestro lugar, para que no tuviéramos que sufrir la muerte que merecíamos. Lo hemos mencionado, lo mencionamos semana tras semana. Una muerte en juicio eterno. Y ahora la escapamos por la misericordia y la gracia de Dios en Cristo Jesús por medio de su sacrificio. Resucitó al tercer día, completando para nosotros esta salvación tan grandiosa. Una salvación a vida eterna. Una salvación en la cual ahora vivimos con una esperanza viva. Y todo esto, a pesar de que a continuo nos apartábamos de los estatutos y no los guardábamos. A pesar de. Esa frase, hermanos, a pesar de. Esa frase la debemos de atesorar. A pesar de nuestra antigua o tal vez presente manera de vivir. A pesar de nuestros errores, a pesar de nuestra infidelidad, a pesar de la corrupción que existe en nosotros, a pesar de toda acción cometida en contra de Dios y sus estatutos, a pesar de todo, Cristo murió por nosotros. Vayamos rápidamente a 2 Corintios, donde Pablo explica acerca de esto. Vamos a leer el capítulo 5. Porque sabemos que
si la tienda terrenal, que es nuestra morada, es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. Pues en verdad en esta morada gemimos, anhelando ser vestidos con nuestra habitación celestial. Y una vez vestidos no seremos hallados desnudos. Porque asimismo los que estamos en esta tienda gemimos agobiados, pues no queremos ser desvestidos, sino vestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y el que nos preparó para esto mismo es Dios, quien nos dio el Espíritu como garantía. Por tanto, animados siempre y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Por eso, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos serle agradables, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que se hizo, sea bueno o sea malo. Una vez más, en contexto, estamos hablando de esta morada, de este cuerpo, ¿verdad? Corrompido, de este cuerpo en el cual sufrimos enfermedades, sufrimos todo tipo de corrupción. Y habla de que ahora se ha sido preparada para nosotros una nueva morada, hermanos, donde ya no habrán estos problemas, donde ya no habrá pecado, ya no habrá muerte, donde ya no habrá llanto, ya no habrá problemas de corazón, de respirar, ya no habrá problemas de espalda, ningún problema que podamos padecer los que estamos aquí. Y Pablo dice, vivamos animados en esto, con un enfoque hacia el futuro. Pero noten, porque ahorita viene lo que es lo central que estamos viendo acerca de Dios. Todos vamos a ir delante de Él. Claro, vamos a rendir cuentas por las obras que hemos hecho. En Cristo hemos sido justificados, pero somos llamados a seguir actuando de manera adecuada, de manera correcta, ¿verdad? Pero ahora noten, el versículo 11 en adelante dice, por tanto, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios somos manifiestos y espero que también seamos manifiestos en vuestras conciencias. No nos recomendamos otra vez a vosotros, sino que os damos oportunidad de estar orgullosos de nosotros, para que tengáis respuesta para los que se jactan en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, si estamos cuerdos es para vosotros. Pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne, aunque hemos conocido a Cristo según la carne. Sin embargo, ahora ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron de aquí, son hechas nuevas. Todo esto procede de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. A saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. El que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Dos cosas las cuales me quiero enfocar. En Cristo todo es hecho nuevo. Ya lo viejo no importa. Y hermanos, acuérdense, entendiendo ahora el contexto del versículo, lo que está hablando de reconciliación, del ser conocidos de una nueva manera. Lo que está comunicando es del que el pecado que te acusaba, el pecado en el cual a continuo nos sentimos culpables, no es más. Esto por la sangre de Cristo, que nos lava de todo pecado por medio de la fe en Él. Todo lo que pasamos acusándonos o pensando que Dios aún lo guarda, pensando, bueno, es que ahora he pecado y sigo acumulando pecados, la palabra de Dios es bastante clara. A esto se refiere Pablo. Vayan conmigo al Salmo 103, versículo 12 al 14. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Así se compadece el Señor de los que le temen,
porque Él sabe que estamos hechos, de qué estamos hechos, se acuerda de que somos solo polvo. La Biblia habla a continuo de que tu vida pasada, tu vida pecaminosa, tu vida de pecado, tu vida de transgresión en Dios, tu vida en rebeldía, todo eso ha sido ahora eliminado. Y ahora en Cristo eres una nueva criatura. Por tanto, lo único que se sabe y se conoce de ti es esta nueva vida reconciliada en Cristo, la justicia de Dios, la justicia de Cristo. Hermano, hermana, todo lo que haya ocurrido en el pasado ya no importa más. Vemos a continuo esta misericordia y paciencia de Dios. Rebeldía tras rebeldía, desobediencia tras obediencia, transgresión tras transgresión, siempre superada por la gracia y misericordia de Dios. Nunca nadie podrá agotar esa misericordia. No existe ni una sola persona que pueda pecar tanto que se agote la gracia y misericordia de Dios. La otra cosa que considerar es de que Dios aún llama, Dios aún dice, volved a mí. Noten el final de lo que leímos en Corintios, 2 Corintios 5, 20 al 21. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Noten el lenguaje, hermanos, como si Dios rogara por medio de nosotros. Y dice Pablo, en nombre de Cristo os rogamos, reconciliados con Dios. El que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Dios ha redimido a su pueblo. Es muy importante que entendamos que es con el propósito de que nosotros llamemos a los demás al arrepentimiento. El versículo, usando lenguaje con el propósito simplemente de comunicarnos esta transacción, Dios ruega por medio de su pueblo a que todos se reconcilien a Dios. Dios te ha llamado a Él y ahora nos usará para llamar a otros a Él. Y todo esto por medio del glorioso evangelio de Cristo que nos salvó. Noten, hermanos, por tanto somos embajadores de Cristo. ¿Qué es? Que somos representantes ahora de Él. Y si leemos el contexto, nos comienza a hablar de que esta reconciliación que ocurrió, donde todo tu pecado fue olvidado, donde ahora ya no nos conocemos según la carne, sino que por medio de las cosas espirituales, por medio de este renovar de Cristo en nuestras vidas. A esto le llama el ministerio de la reconciliación y nos dice que este nos ha sido dado a nosotros. ¿Y qué es ese ministerio? Como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo os rogamos, reconciliados con Dios, hermanos. Dios ahora dice, volved a mí por medio de su pueblo. Dios ahora dice, reconciliados con Dios por medio de su pueblo. Dios ahora dice, por medio de ustedes y de mí. Le dice al mundo, le dice a aquellos que a continuo están en contra de Él, aquellos que a continuo se despiertan, gozan de las gracias de Dios y pisotean la sangre de Cristo. Y aún así Dios dice, volved a mí. Volvaos a mí. Reconciliaos con Dios. Reconcíliense con Dios. ¿Y qué ocurre? No. Y siguen. Y siguen. Tal vez seguimos. Y seguimos. Y por medio del evangelio, Dios clama al mundo, reconciliaos a mí. Servimos a un Dios fiel, a un Dios misericordioso, a un Dios lleno de gracia, a un Dios del cual
nunca podrás fallar lo suficiente para que Él deje de amarte. Cobremos ánimo, hermanos, por todo lo que Dios ha hecho en Cristo por nosotros y en nosotros. Amén. Vamos a concluir el día de hoy con esto. Vayan conmigo a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículos 6 al 11. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Hermanos, vemos el pueblo de Israel a continuo, rebelde a continuo, transgrediendo la ley de Dios a continuo, alejándose a continuo, yendo y sirviendo a otros dioses, cuando específicamente Dios mismo les dice: no servirás a otros dioses, no te hagas imágenes. Les da los mandamientos 613 que tienen que ellos obedecer, y cada uno de ellos, no resta uno que no quebrantan, que no violan en contra de la ley de Dios. A continuo, generación tras generación, tras generación, tras generación, hasta el mismísimo día de hoy, en rebeldía en contra de su Dios creador. Y no nos vaya a cruzar por la mente: qué pueblo tan irreverente. Porque era una imagen del pueblo de Dios verdadero, de su debilidad, de su error. Pero sobre todo, hermanos, el punto no es señalarnos la desobediencia de este pueblo. El punto no es señalarnos cuánto transgreden la ley de Dios. El punto es señalarnos a cada uno el día de hoy, como se ha hecho evidente: mirad cuán grande es nuestro Dios. Misericordioso, lleno de gracia. Y hermanos, hasta el día de hoy y por el resto de los días que vivamos, el resto de los días que siga todo esto en juego, hasta el fin de la era, Dios dice por medio de su iglesia, por medio del evangelio: volved a mí. Mi llamado el día de hoy, hermanos, es que vivamos a luz de esas dos cosas que tenemos de enfoque: de que Dios ha hecho todo por nosotros, de que no importa lo que hayas hecho, no importa dónde te hayas encontrado, no importa lo que tal vez en este preciso momento te encuentras haciendo, Dios simplemente te llama: arrepiéntete y regresa a mí. Y lo mismo hace para todos aquellos que aún no han llegado a fe, sin importar lo que hagan, sin importar lo que piensen de nosotros, de la iglesia, de la Biblia, de Dios, sin importar lo que hagan en contra de todas estas. Dios aún por medio de nosotros les dice: reconciliaos a mí. La gloria sea a Dios de que servimos a un Dios misericordioso que aún se apiada de su creación. Amén. Oremos. Pedir si por favor se ponen de pie.